Dios te bendiga. Te damos la bienvenida a la Escuela Bíblica para hoy. Te exhortamos a que invites a tus familiares, vecinos y amigos, de manera que juntos podamos adorar a nuestro Dios y estudiar su palabra. Puedes enviarle el enlace a través de texto, WhatsApp o alguna otra red social. Oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios de amor, de misericordia, en esta hora nos presentamos ante ti, Señor, dándote gracias por cada hermano que ya está aquí, Señor. Mira lo que viene en camino, Señor. Permite que en esta noche, Señor, podamos disfrutar tu palabra, Señor, de escuela bíblica, Señor, que sea de bendición, edificación para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Bendícenos, Señor, de una manera grande, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Le damos gracias a Dios porque estamos aquí y podemos alabar y adorar su nombre. Vamos a cantar un corito. Yo quería, pero damos gracias a Dios por este gozo que nos da, ¿verdad? Porque a pesar de las dificultades nos mantenemos firmes y contentos en el Señor. La lección es la número 12. Se llama La serpiente de bronce, Cristo el dador de vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, ni nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: haz una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Pasamos a Juan, capítulo 3, el 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios le bendiga. Y el texto áureo dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan capítulo 3, el versículo 14. El pensamiento central. La serpiente de bronce levantada en el desierto es una clara representación de nuestra necesidad de salvación a través de Cristo.
Los objetivos, amados, que vamos a estar trabajando en esta hermosa noche del Señor. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a aprender? ¿Verdad que sí? Eso es importante que lo podamos discutir. Evaluar la historia de la serpiente de bronce como muestra de la vida que Cristo nos da. Número 2, interiorizar la actitud que demanda el haber sido vivificado por la gracia de Cristo. Y tercero, aplicar a la conducta cristiana los principios bíblicos de la nueva vida en Cristo. Comenzamos el capítulo 21 de Números, los versos 4 al 7, pero el versículo 4 comienza diciendo: después partieron del monte de Hor. Eso quiere decir que ocurrió algo primero. Así que vamos a leer los primeros 3 versículos de el capítulo 21 de Números para que podamos tener esa secuencia, porque nos dice después, o sea, ¿qué pasó antes de? Los invito, busquen, el capítulo 21, los primeros 3 versículos, un voluntario que los quiera leer, alto, claro. Yolanda, espera por el asistente técnico. De Arad, que habitaba en Nehuel, oyó que venía Israel por el camino de Araim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, no destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Llamó el nombre de aquel lugar Horma. Gracias, Yolanda. ¿Qué sucede? El pueblo de Israel tiene que enfrentarse a un enemigo, en este caso el rey Arad cananeo, donde este se pone creativo, se pone gracioso, ataca al pueblo de Israel y coge que algunos, ¿de qué forma? Prisioneros. El pueblo de Israel responde, pero de la mejor forma. Lo primero que hace, ¿qué? Va donde Jehová, va donde el Señor. ¿Y qué le dice? Entrégame este hombre, este pueblo, en nuestras manos, que los vamos a destruir completito. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué hace el Señor? ¿Qué hace Jehová? ¿Cómo? Lo escuchó. Los entregó, escuchó el ruego, escuchó la oración, escuchó la voz de Israel y que Israel destruyó a esta ciudad. O sea, comenzamos este capítulo viendo que Israel tiene la experiencia una vez más del poder de Jehová, del Señor, de su Dios. Israel no estaba solo, no estaba desamparado, sino que contaba con el respaldo de su Dios. ¿Qué hacía el pueblo? Estaba en una dificultad, oraba, Dios que escuchaba y contestaba a favor del pueblo. Con esto en mente, sabemos que el pueblo no estaba siendo ignorado por el Señor, sino que, como hemos visto a través de todas estas clases, el Señor procuraba sostenerlo en todo. Le daba comida, le daba agua, pan, carne, alimentación, cuidado, protección.
Y en esta ocasión, la victoria. ¿Cómo comienza entonces el versículo 4? Y entramos en nuestra clase. Después de este hecho, siguen ellos caminando y hay algo interesante. Luego de ellos seguir comprobando y viendo el poder de Dios, ¿qué pasa con el pueblo? La última expresión del versículo 4. Se desanimó. Como dirían los muchachos, ¿en serio? Después de ver la mano poderosa de su Dios en todo momento, en todo tiempo, se desanima. ¿Por qué se desanima? ¿Por qué? Y comienzan ellos a protestar, y me dice el versículo 5, y habló el pueblo contra Dios y contra su líder, llamado como Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Tenían o no tenían pan? Dime, Anabel. Esa era la costumbre de ellos. Ellos vivían la vida continuamente quejándose y lamentándose de lo que ellos estaban viviendo. Esto es como lo que hacemos hoy en día nosotros, que nos quejamos y nos lamentamos a veces por más bendición que Dios nos da, nunca estamos satisfechos y por eso acarreamos consecuencias que son, mira, a veces irremediables, pero Dios siempre tiene misericordia y como tú dijiste ahorita, cuando ellos tenían una situación, ellos oraban a Dios, se humillaban y Dios, mire, inclinaba su oído y los bendecía. Pero este pueblo era bien duro de servir como somos nosotros hoy en día. Israelita puertorriqueño. Dime, Luis, ¿y vas a comentar algo? No te escuchamos. ¿No hablaste? Por aquí alguien levantó la mano. Amado. Lo que pasa es que ellos estaban cansados del maná que estaban comiendo, porque eso era como una escarcha que caía del cielo. Ellos estaban cansados ya, porque decían, estaban hastiados de pan tan liviano. Querían carne. Era un pan liviano, caía livianamente del cielo, era una escarcha, pero ellos tenían que procesar ese alimento y tenían la oportunidad de preparar tortas, prepararlo como una harina, o sea que la alimentación era bastante robusta, no era simplemente coger, como decimos nosotros, esa cachispa del piso y se acabó, no, pero había algo más, dime Ani. Ellos tuvieron que rodear la tierra de Edom y Dios les permitió pasar por una ruta difícil, Extensa. Una ruta que no era fácil. Eso nos pasa a nosotros hoy día, que cuando está el Señor procesándonos, nos lleva por caminos difíciles para formar nuestro carácter, para fortalecernos espiritualmente, y en ocasiones nos desanimamos cuando llega la dificultad o cuando se tarda una respuesta que estamos esperando. Eso fue lo que le sucedió al pueblo. Se desanimó porque pasaba por un lugar difícil. En lugar de aceptar el proceso por donde Dios los estaba llevando, murmuraron, protestaron, no solamente contra su líder Moisés, sino también contra Dios. Y estamos hartos, estamos hastiados de este pan tan liviano. O sea, se cansaron de comer maná, se cansaron de las codornices, ¿okay? Querían agua, tenían agua fresca, pura. Pues, ¿qué querían ellos? ¿Okay? ¿Qué pasa entonces? Dime, Ángel, ¿vas a comentar? No, que ellos pasaron un proceso también, como bien dijo Ani, pero también tuvieron que pelear, o sea, los atacaron al principio, y ellos pues, se dijeron salir de Egipto para que nos ataquen y pasar de este proceso, pues les causó desánimo, eso también. O sea, que tuvieron que enfrentar guerra contra ellos también. ¿Qué nos dice esto, amados? ¿Vamos a llegar a nuestra Canaán celestial?
pero tenemos que pasar por el proceso. Tenemos que pelear en contra del enemigo. Tenemos que caminar y someternos por donde Dios nos meta, cuando Dios nos pruebe. ¿Qué creían ellos? ¿Llegar a Canaán y que le estuvieran sirviendo en bandeja de oro, de vasos de plata, como los nenes lindos? No, ellos tenían que conquistar, ellos tenían que luchar. Algo que tenemos que hacer nosotros también espiritualmente hablando. Amén, Ani. También nos deja ver la dependencia de Dios. El pueblo tenía dudas de que si iban a tener alimento al otro día o si el agua y la comida iba a dar para todo el trayecto. Esto nos enseña a nosotros que en ocasiones no tenemos quizás los recursos o los bienes necesarios para nosotros, pero tenemos que confiar en que día a día Dios va a proveer, porque Él lo ha prometido en su palabra y Él es fiel. Que no es fácil tirarse uno en este camino esperando, Dios mío, ¿de dónde tú vas a proveer? Él lo va a hacer aunque nosotros no sepamos de dónde va a salir, pero Él lo va a hacer. Eso lo vamos a ver claro, lo vamos a ver más adelante. Lo que es nuestra obediencia y fidelidad a Dios. Porque si Dios prometió, ¿qué va a pasar? Él va a cumplir, lo vamos a tener. Él prometió que se va a encargar de nosotros todos los días, todo el tiempo. Que incluso nos dice que no tengamos miedo, que no suframos ansiedad, que vamos a comer, que vamos a vestir, y lo vamos a traer a nuestra época. ¿Con qué voy a pagar las deudas? Llegó la pandemia, estoy sin trabajo, o tengo un part-time, o estoy remoto y no estoy mis 40 horas, ¿dónde está mi salario? Pero ¿en quién hemos creído? ¿A quién le hemos creído? Yo le creo a ese Dios que se levantó en la cruz y ha dado una promesa para mí, ¿verdad que sí? Y si prometió, que nos resta, como dice Ani, creerle, confiar, esperar. Amén. Gloria a Dios. Así, hermanos, que las historias que le acontecieron a Israel, en este caso lo que estamos viendo, y vamos a seguir narrando esta historia, son un reflejo claro de Cristo. Vamos a ver más adelante qué sucede con el pueblo hasta donde llegamos a lo que es la serpiente de bronce, el tema de nuestra clase de hoy. ¿Qué sucede? El pueblo murmura, critica, habla, se queja contra Moisés y contra Jehová. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo el Señor? Le mandó dulces, dice Anabel. La serpiente. ¿Qué dice la historia bíblica? ¿Qué nos dice este relato? ¿Qué nos dice? Damaris. Dice, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Tiene un adjetivo, tiene una descripción ahí. Que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Y ahí estamos en la primera parte de la clase de hoy del bosquejo. Dios envió juicio de muerte al pueblo por su pecado. Y tenemos los dos primeros versículos. La primera parte, el desánimo y la murmuración, fueron las causas del juicio mortal. El versículo 4 revela que el pueblo en su caminar hacia la tierra prometida se desanimó, como ya discutimos, y luego el siguiente versículo revela que ese pueblo desanimado comenzó a murmurar, que también lo mencionamos. En este caso, amados, la murmuración, ¿qué es? Lo discutimos hace poco. Es un pecado mortal. Ajá. Es un pecado mortal, es un pecado que la consecuencia es muerte y debemos alejarnos de él. ¿Por qué, amado? Porque hacemos daño. Con la murmuración matamos al hermano. Con la murmuración que dañamos al hermano. ¿Y los homicidas van para el cielo? Muchas veces pensamos que el homicida es el que está con el arma de fuego
el arma blanca, pero tengamos cuidado con el daño que le hacemos a nuestro hermano. Cuando entramos en murmuración y dañamos su testimonio, le levantamos falso testimonio, calumniamos sin razón, hablamos sin razón de ese hermano, porque lo matamos emocional y espiritualmente. Y las consecuencias se sufren, se tienen que pagar. Ismael, Rogelio, ¿lo vas tú? Primera de Juan dice que el que maltrata a su hermano es homicida y que no tiene oportunidad. ¿Cómo homicida? Homicida. No tiene entrada. No tienen parte ni suerte en el reino de los cielos. Rogelio. Mira, ahí hay un detallito que dice que antes le había ocurrido una situación a ellos, fue que se le había muerto el líder, que era Aún. Dios le había dado una victoria a ellos sobre los cananeos. O sea que estaba un pueblo en victoria, con todo eso como estamos hablando, sigue procesando. El hermano iba a comentar algo también. Sí, que la murmuración es un pecado que te puede llevar al mismo infierno. Cojamos ejemplo de lo que le pasó a Coré, Datán y Abiram. Descendieron vivos al infierno por estar murmurando contra el siervo de Dios. Con todo lo que hemos dicho en esta noche, y hemos hablado también en clases pasadas, tenemos claro que debemos cuidarnos de la murmuración. Me dicen que Carmen, ¿va a comentar algo también, Carmen? Hay que pagar un salario al técnico, al asistente. Amados, comprométase a orar por el hermano Olivier y que Dios le pague, que esa es la mejor recompensa. Vemos que la primera arma que mandó el enemigo fue el desánimo. En medio de ese desánimo, la queja. Cuando nos desanimamos, nos quejamos. Y cuando nos quejamos, falta de fe. Y cuando hay falta de fe, comenzamos a continuar en las murmuraciones, en la misma queja contra Dios y contra lo que porque no entendemos los caminos del Señor, porque estaba en esta prueba, para que este propósito de esta prueba, ellos no entendían por qué Dios lo estaba enviando por ese camino. Pero Dios prueba al pueblo, su corazón y su mente, qué es lo que tiene en su corazón y en su mente, en medio de esos procesos. Yo digo que la murmuración es un arma mortal, pero la falta de fe es una arma mortal también para el cristiano. Porque si tú no tienes fe, tú no vas a poder avanzar ni caminar, te vas a quedar en el mismo lugar. Amén. Te vas a quedar en la misma queja, te vas a quedar en el mismo sitio, en el mismo desierto. Y el Señor le quería enseñar a este pueblo quién era su provisión en medio de su prueba, en medio del camino rocoso, en medio de esa montaña que tenía que traspasar. El Señor le quería mostrar quién era su proveedor, pero ellos no lo entendían. ¿Verdad? Yo digo, ¿verdad? Que tenemos que brincar de esa falta de fe a la fe verdadera. Que tenemos que amar y dejar de murmurar de los unos a los otros, especialmente de murmurar de nuestra prueba. Gracias, Carmen. Es lo que tengo aquí para continuar. Dice, la falta de fe, la falta de obediencia a Dios generan muerte. Y para seguir viendo lo de la murmuración, vamos a leer 1 Corintios 10:10. Y en Gabriel, búscalo por favor si quieres venir acá. 1 Corintios 10:10. A ver qué nos dice también ese verso sobre la murmuración. Cuando lo tengas, Gaby. Mientras tanto, amado, como dice la hermana Carmen, la falta de fe y la desobediencia nos produce muerte. Comenzamos con la muerte espiritual. ¿Ok? En el caso de los israelitas, ambas acciones los encaminaron en una crisis espiritual. En lugar de ser agradecidos a Dios, ¿qué hicieron? Pensaron que iban a morir, no pensaron en la provisión
divina y murmuraron. ¿Lo tienes, Ian? 1 Corintios 10:10. ¿Sí? Dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Gracias. O sea, que el resultado de la murmuración es que muerte, perecer. ¿Ok? Gracias, Jean Gabriel. Debemos saber que Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Con esto de la murmuración que hizo Dios, le envía al pueblo serpientes, pero serpientes ¿qué? Ardientes. Y ahí vamos a entrar en la parte B. El juicio divino trajo serpientes venenosas y murió mucho pueblo. Esta porción, el versículo 6, nos muestra que la ingratitud y el pecado atraen la ira de Dios. ¿Escuchó, amado? La ingratitud y el pecado atraen la ira de Dios. Por lo tanto, quien peca, quien desobedece, quien es ingrato, rechaza a Dios, tiene que sufrir consecuencias. Ismael. Si buscamos en número capítulo 11, dice que Jehová descendió contra el pueblo y aún dice que la carne estaba entre sus dientes cuando Jehová lo fue matando y murió mucho pueblo por eso. Entonces, en el Éxodo 16, verso 12 dice: yo he oído la murmuración de los hijos de Israel. Habla diciendo al caer la tarde comeré carne y por la mañana os saciaré de pan. Y sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios. Pero entonces cuando ellos comieron esa carne, dice que cuando también los dientes de la carne, los dientes bien que habían muerto. ¿Por qué? Por la murmuración. Por la murmuración, gracias. Dios reaccionó enojado contra el pueblo por su falta de fe. Esto trajo como consecuencia un juicio severo para enseñarle al pueblo la importancia de temer en el Señor. El juicio en esta ocasión fue que Dios le envió serpientes ardientes que mordían al pueblo. Eran serpientes venenosas cuya mordida inflamaba el área donde mordían. Y esa inflamación era como producto, era como una quemazón, era fuerte. Por eso es que dice serpientes ardientes. ¿Okay? Yo no sé quién ha tenido esa experiencia de ser mordido por una serpiente. Yo no la he tenido, no la quiero. Ani dice, no lo queremos. Pero imaginen esta serpiente en el desierto, que es típico el que surjan, el que salgan las serpientes. En esta ocasión estaban siendo guardados por el Señor hasta que comenzaron a murmurar. Los muerden estas serpientes venenosas. ¿Y cuál es el resultado? Murió mucha gente. Murió mucho pueblo. El pecado es producto de una influencia de Satanás, que quien presenta el pecado como algo bueno. El enemigo siempre trata de desmentir a Dios respecto a lo mortífero que es el pecado. El versículo 6, en donde estamos trabajando, claramente evidencia el pecado. Abre una puerta para que el enemigo entre y mate espiritualmente al hombre. El pueblo le abrió la puerta a la incredulidad, a la falta de fe, a la murmuración. Obviamente entró el pecado. El ser mordidos por esta serpiente era algo fatal, con unas consecuencias muy serias. ¿Y cuál fue? Que murió mucho pueblo. Qué triste sería para Moisés, ¿verdad? Que por desobedientes, viendo
los milagros del Señor, el pueblo murmuró, desobedeció, no creyó, no confió. Qué fuerte debe ser para nuestro pastor cuando nos encamina a la verdad, al temor de Dios y queremos hacer lo que nos place. Seguimos viviendo en desobediencia, pero las consecuencias son ¿para quién? Para nosotros. ¿Okay? Si yo no vivo en la perfecta o acorde a la voluntad de Dios o en la obediencia a Dios, tengo que estar preparada para ¿qué? Asumir consecuencias. ¿No te escuché, Anabel? La responsabilidad de lo que uno hace delante del Señor tiene que aceptarla. Así es. Si no acepta eso, entonces, o sea, si no hay arrepentimiento, no vamos a recibir el perdón y la bendición de Dios. Ya mismo vamos con el arrepentimiento, Anabel. Dime, Anabel. Fíjate, a veces esto pensamos, esto murmuró y se murió. Estamos aquí hablando de una muerte espiritual. En el caso del pueblo de Israel murió físicamente. Físicamente, correcto. Hoy día, en ocasiones, oímos algo, no sabemos, no buscamos si es cierto o no es cierto, seguimos de casa en casa murmurando o le llevamos la historia a este, al otro y al otro sin tener una base de que es cierto o no, caemos en murmuración. Quizás no nos moremos físicamente, pero nos morimos espiritualmente. En el pueblo del Señor en la actualidad hay mucha mortandad espiritual a causa de este pecado. O sea, somos ligeritos de ir de aquí, allá y más allá y llevamos historias o llevamos eventos que no son ciertos. No buscamos el fondo de la realidad y la llevamos como cierta y estamos dañando a ese hermano de quien hablamos, ¿verdad? Y lo matamos espiritualmente a él ante la murmuración y podemos morir nosotros espiritualmente a causa de la misma. Pienso ahora, amados, que el amor de Dios es tan y tan grande que esto de la murmuración lo tocamos dos clases atrás, ¿ok? Y tuvimos esta misma exposición, esta misma discusión. Hoy volvemos a hablar sobre lo que es la murmuración. O sea, que el consejo del Señor en estos momentos es que nos amemos los unos a los otros, que nos respetemos unos a otros, que nos apoyemos, que oremos. Y si yo no tengo una información certera, no tengo una información válida de mi hermano, cuando me llegue el chisme, ¿qué yo debo hacer? Callar y ¿qué? Y orar. ¿Ok? Si soy muy clara, muy directa, yo estoy aquí con una responsabilidad, así que seamos responsables, porque si el Señor está trayendo ese mensaje, aquí no estamos perdiendo el tiempo. Yo no estoy aquí porque no voy a estar una hora menos en mi casa, porque voy a salir de casa. No, es por algo. Y estamos aquí hablando de la palabra de Dios y su palabra es viva, es eficaz y no quiere que ninguno de nosotros perezca, sino que alcancemos la salvación. Ismael, hace ratito estás levantando la mano, dime. Yo claro que el pueblo hacía que a Dios le desagradaba. Uno, la murmuración. Y el segundo era que después de la muerte de Moisés desapareció, cuando Ezequías comenzó a reinar, lo primero que hizo fue en el capítulo 18 de Reyes, verso 4, dice que Ezequías destruyó la serpiente de bronce que había hecho Moisés en el desierto, porque el pueblo lo estaba adorando todavía. Ya eso, ellos cogieron muy en serio después lo de la serpiente. Dime, Elizabeth, vamos a ver si llega el micrófono yo para que te podamos escuchar mejor. Yo pienso que yo llevo 20 años en el Evangelio y siempre he escuchado al Señor amonestando al pueblo en cuanto a la murmuración. Siempre. Entonces yo creo que no tan solamente para erradicar la murmuración debemos escuchar y callar. También debemos de parar a la persona. Si alguien viene donde usted a hacer un comentario, usted lo para y le dice no quiero que me hable de fulano o de fulana, sea cierto o falso lo que esté diciendo. Porque mientras nosotros le prestemos oídos a la murmuración,
no la vamos a erradicar. Hay que parar y confrontar a ese problema. Y vamos a ser partícipe de esa murmuración. Seguimos entonces, la parte 2 nos dice, la gracia divina proveyó una solución de vida al pueblo, y vamos a entrar a los versículos 7, 8 y 9. ¿Qué pasa en el 7? El pueblo vino a Moisés, se estaba muriendo, estaban sufriendo. ¿Qué hace el pueblo? Van donde Moisés, ¿ok? ¿Y van en qué actitud? Luego de sufrir el juicio, el pueblo fue llamado a la cordura. Van donde Moisés. ¿De qué forma? ¿De qué forma, Luis, estabas hablando? Van humildes, van arrepentidos y confiesan su pecado. Hemos pecado, fallamos, ¿ok? El pueblo le pidió, y después de esto, ¿qué hace el pueblo? Moisés, estamos arrepentidos, hemos pecado, estamos humillados, venimos humildemente delante de ti. ¿Para qué? Ruega al Señor por nosotros. No le costó más remedio que reconocer que habían fallado y que necesitaban urgentemente la intervención divina. Cuando el juicio viene, solo Dios lo puede quitar, lo puede detener. Solo Dios tiene el dominio de la creación. Por eso, si hemos pecado, Él es quien único tiene la facultad y la autoridad para perdonar ese pecado. Ismael. ¿Cómo? Ya que estamos en ese tema. Ajá. Dice el libro de Números, el capítulo 41, digo, el verso 41, el capítulo 16, hasta el verso 49, dice que el pueblo murmuró contra Dios y contra Moisés por la desaparición de Coré y todo aquello que desapareció, que la tierra se los tragó. Dice que siguió murando, el pueblo, la chiquita de Jehová descendió al tabernáculo y el pueblo siguió murando. Cuando Moisés corrió hacia el tabernáculo y Aarón, que Moisés vio que ya Jehová estaba haciendo guerra en el pueblo, dice que mandó a Aarón con un censario corriendo al pueblo. Dice que cuando Aarón llegó al pueblo, al campamento, dice que se tiró entre los muertos y los vivos con el censario, y ya había muerto 14.700 hombres habían muerto ya cuando Aarón llegó ahí. Que si Aarón llega más tarde, nos sacaba el pueblo. Gracias, Ismael. Amado, ¿qué está pasando? Ismael no está hablando por hablar, nos está hablando con ejemplos bíblicos, cómo la murmuración es condenada por Dios. Y que el pueblo tenía la costumbre de reincidir en la murmuración. Y volvían. Como dice Elizabeth, hace 20 años que escucha la misma amonestación. ¿Qué vamos a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Ya? Pararlo y ya. Detenerlo y ya. La parte B dice, Dios mostró la solución de vida y Moisés se la proveyó al pueblo. Tenemos los versículos 8 y 9. En estos versículos, amado, deslumbra la misericordia de Dios. Esto luego de que el pueblo, no lo olviden, fue en una actitud humilde ante Moisés, confiesan el pecado y piden que les ruegue a Dios que los perdone. Dios habla con Moisés en respuesta a ese ruego, a esa petición del pueblo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es ¿qué? Compasivo, es misericordioso. ¿Qué más? Amor.
No quiere que ninguno de nosotros que perezca, sino que reaccionemos y procedamos al arrepentimiento. En esta ocasión Dios le dice a Moisés que hiciera una serpiente de bronce. Estaban muriendo porque producto del veneno de las serpientes ardientes, pues hace una serpiente de bronce. ¿Por qué de bronce? Porque el bronce, ¿qué? ¿Quién sabe? Tipifica los sufrimientos de Cristo. El bronce tipifica los sufrimientos de Cristo y tenía que levantarla ¿en qué? Una asta. ¿Qué es una asta? Un palo. Donde ponen las banderas, exacto, un palo, una vara. Tenía que levantarla. ¿Qué nos dice? Esto habla de que se levantó una cruz. Se levantó una cruz a la vista de toda la humanidad, para que el hombre que estaba siendo muerto, picado, mordido por el pecado, pueda levantar sus ojos, mirar a esa cruz levantada y alcance misericordia, alcance salvación, alcance perdón. Ven, amados, ¿pueden ver la comparación? ¿Me siguen? Amén. Dios proveyó el remedio. Cualquiera que fuera mordido por las serpientes ardientes podía mirar la serpiente de bronce que había sido levantada y vivir. Esto es una clara dimensión de la fe en Cristo. Necesitamos fe, necesitamos creer en Dios para alcanzar la salvación. Aquella serpiente de bronce, como dicen los muchachos, literalmente, ¿podía hacer algo para el pueblo? No. Vamos a ver esto. Esto no tiene vida, ese celular no tiene vida. Pero la obediencia y la fe del pueblo los condujo, los llevó ¿a qué? A que recibieran sanidad. Amén. Una cruz de madera, un pedazo de palo, ¿qué puede hacer? Nada. Pero miramos al hombre que estuvo clavado ahí en obediencia, en fe, y hemos podido alcanzar ¿qué? Salvación. ¿Me siguen, amados? Por lo tanto, debemos siempre actuar en obediencia, siempre procurar caminar en fe. Vamos a la tercera parte. Cristo fue a la cruz para dar vida a todo el que creyere en Él. Cristo fue a la cruz para dar vida a todo aquel que cree en Él. Cristo sería levantado como la serpiente para dar vida al creyente. Y ahí lo tenemos en Juan, el capítulo 3, los versos 14 y 15. Aquella serpiente levantada por Moisés en el desierto fue un tipo de la vida que Cristo nos ofrece, lo que acabamos de mencionar. Moisés ofreció una representación o tipo de la salvación, pero Cristo es el cumplimiento mismo de nuestra salvación. El mirar la serpiente de bronce es creer. Es que Cristo crucificado perdona ¿qué? Pecados, que el Cristo crucificado ¿qué? Sana, liberta. Es necesario creer porque la incredulidad cierra la puerta de entrada a la gracia divina. También lo mencionamos ahorita. Un corazón creyente
permite el acceso al precioso manantial de la vida eterna que Cristo nos da. Por lo tanto, amados, ¿qué debemos ser? Obedientes, fieles al Señor y cerrar la puerta al pecado y abrir la puerta a la gracia y a la vida eterna. La parte B dice: Dios nos amó y nos dio a su Hijo para darnos ¿qué? Salvación. Y ahí tenemos unos textos muy conocidos por todos nosotros, que representan que la dádiva y el amor de Dios está al alcance de todo el mundo, al alcance global, para todos. No es para solamente el pueblo judío, el pueblo hebreo, sino que la salvación es para todo el mundo. Por eso te dice que para todo aquel que en él cree tenga vida eterna, que no perezca. Así que, amado, el pecado del pueblo, la incredulidad, la murmuración, los llevó ¿a qué? A un castigo. Y el castigo fue la mordida de las serpientes ardientes. Y eso trajo como consecuencia muerte, dolor. El pueblo va ¿de qué forma? Humillado, arrepentido, para obtener ¿qué? Vida, sanidad, salvación. Es importante que nosotros hagamos lo mismo. Si hemos pecado, si no le creemos al Señor, si le hemos fallado al Señor, vamos a tener la consecuencia de un castigo. Toquemos las puertas del cielo humildemente, arrepentidos, para que alcancemos ¿qué? Perdón y salvación. Es importante que nuestra fe sea solamente en quién, es Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén, amados. Amén. Gloria a la cruz levantada. ¿Verdad que sí? Pero no solo a la cruz, al Cristo levantado, ¿qué? En esa cruz, que es por quien tenemos perdón, salvación, sanidad. Dios los guarde, Dios los bendiga. Así que, amado, el pecado del pueblo, la incredulidad, la murmuración, los llevó ¿a qué? A un castigo. Y el castigo fue la mordida de las serpientes ardientes. Y eso trajo como consecuencia muerte, dolor. El pueblo va ¿de qué forma? Humillado, arrepentido, para obtener ¿qué? Vida, sanidad, salvación. Es importante que nosotros hagamos lo mismo. Si hemos pecado, si no le creemos al Señor, si le hemos fallado al Señor, vamos a tener la consecuencia de un castigo. Toquemos las puertas del cielo humildemente, arrepentidos, para que alcancemos ¿qué? Perdón y salvación. Es importante que nuestra fe sea solamente en quien es Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén, amados. Amén. De una manera grande, ¿ven? Así que oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios de amor, de misericordia, en esta hora te damos gracias por la bendición tan maravillosa que tú nos has dado de poder estudiar tu palabra, Señor. Que día a día tú nos recuerdas que tenemos que vivir una vida consagrada, de santidad, llena de fe, Señor, y cuidar nuestra salvación con temor y temblor, Señor. Gracias por cada hermano en esta hora. Ahora llévanos a nuestros hogares con la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El pueblo dice: Amén. Dios os bendiga.